Uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda intervención de la sesión Puentes entre la divulgación matemática en México y España, que va a impartir Aubin Arroyo, investigador matemático y divulgador de la ciencia, al que le damos las gracias por estar aquí con nosotras. Aubin Arroyo es investigador y actual jefe de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y secretario de vinculación de la Sociedad Matemática Mexicana. Doctor en Matemáticas por el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada, el INPA de Brasil. Su área principal de investigación son los sistemas dinámicos. También ha desarrollado trabajos relacionados con la dinámica holomorfa, la geometría tropical y la teoría de gráficas. Por su parte, los trabajos de divulgación y visualización de las matemáticas colindan con los terrenos del arte. Un ejemplo de esto es la exhibición Nudos Salvajes, presentada en el Centro Cultural Kirchner en colaboración con Jean-Michel Ozoniel. También fue encargado de la exhibición Imaginario Matemático, que ahora forma parte de la colección permanente de Universum, del Museo de las Ciencias de la UNAM. En esta intervención, Aubin nos va a dar una pequeña idea de las acciones de divulgación matemática que se están desarrollando en México. Y siguiendo la línea de esta sesión especial, también prestará especial atención a las posibles áreas de colaboración en este campo entre México y España. Así que sin más dilación, le doy la palabra a Aubin. Muchas gracias. Muchas gracias, Ágata. Muchas gracias, Lucía, por invitarme a participar en esta sesión tan interesante, ¿no? Estrechar puentes, estrechar vínculos, es un motor que nos va a llevar a acercarnos, ¿no? Y a hacer un trabajo mucho más bonito. En esta plática quiero hablar sobre un panorama de la divulgación de las matemáticas en México, en particular enfocados de ciertas actividades que la Sociedad Matemática Mexicana ha impulsado. En general, son actividades bastante grandes y esa es una cosa como súper impresionante. Pero antes de empezar, quiero agradecer a Beatriz Vargas por su excelente trabajo de compilación de información y ordenar toda esta mirada, ¿no? de la divulgación que sucede en México. A ver. Dentro de la divulgación científica en México, la divulgación matemática es de las más jóvenes. Se ha desarrollado por profesores de distintos niveles educativos, investigadores, estudiantes, que han participado activamente en la creación y promoción de las actividades de divulgación. Como les decía, en esta plática esbozaremos un panorama de un trabajo reciente de grupos de divulgación, en el que participan varios grupos de divulgación matemática alrededor de las actividades de la Sociedad Matemática Mexicana. Este proyecto se llama Matemáticas en la Calle, ¿no? Y trataré de mostrar algunas de sus características y mostrar la experiencia que hemos tenido. Pero no sin antes quiero hablar un poquito de los antecedentes, ¿no? Un poquito de historia. Pensando en cuándo empezaron las labores de divulgación en México, acabé encontrando que tenemos un viejo divulgador que resulta un familiar de Sor Juana Inés de la Cruz en 1700 y tantos. Todavía éramos la Nueva España, que entre otras cosas, uno de sus grandes inventos es el flotador del váter, del excusado, del WC. O sea, esa válvula que sube y baja cuando se llena el tanque y cierra, y que cuando se vacía el tanque abre, pues es una invención de él, un personaje bastante curioso, en particular porque pues se sentía un poco solo en esa época y quería hablar de la ciencia. Viene a colación también porque 100 años después de que muere, hay una serie de locos que se juntan, o sea, chicos de la prepa que se juntan a hablar de ciencia y crean una sociedad científica que le ponen nombre en honor a Antonio Alzate. Y dicha asociación científica, es curioso también, la sección de matemáticas estaba Sotero Prieto, un
un viejo ícono de las matemáticas en México, que se junta a hacer la sección de matemáticas de esta sociedad científica y que posteriormente da lugar a la Sociedad Matemática Mexicana. Es raro porque la Sociedad Científica Alzate termina como en el 36 y un poco después, bueno, bastante después, en el 59, es la semilla también de la Academia Mexicana de Ciencias. Y les decía, el señor Alzate estaba preocupado por divulgar pues o sea, la ciencia como una cosa de modernidad, de bienestar para la gente, y hace lo que yo creo que es la primera revista de divulgación científica de, de América Latina, que es de asuntos varios sobre ciencias y artes, y pues es muy interesante, ¿no? Habla pues de cómo los avances tecnológicos de la época se podían transmitir a la gente para su bienestar, pero en el fondo lo que él estaba buscando era abrirse a un público interesado en la ciencia, interesado en las matemáticas, como comenzando a cultivar este alrededor que estuviera como ávido de conocimientos de estas modernidades. Bueno, pero mucho tiempo después, o sea, creo que otro de los pilares fundamentales que todos los divulgadores de matemáticas tenemos, o sea, por lo menos los de matemáticas, quizás los de otras ciencias, es la creación de Universum en 92. O sea, este proyecto gigantesco que Jorge Flores, Sarucán y Rosy Seco inauguran en el 92 como un lugar donde se pudiera hablar de todas las ciencias y la gente pudiera entrar, acercarse, jugar con ellas. Y desde entonces, o sea, el lugar que le dan a las matemáticas en este proyecto, creo que eran 1,500 metros cuadrados de sala, una locura, donde Javier Bracho, el Rolly, y José Antonio de la Pena diseñan una exposición donde se combinan arte, aparatos interactivos de la época y juegos matemáticos, que creo que pues marcaron a todos los que ahora estamos haciendo divulgación de matemáticas. O sea, no solo fue importante para crear vocaciones, o sea, gente que estudiara ciencias, sino también divulgadores, ¿no? Divulgadores, gente que le interesara trabajar en esta divulgación de las matemáticas. En el 2017 hicimos una reforma, como después, o sea, una sala que no se había modificado para nada en mucho tiempo, o sea, había mantenido por 25 años funcionando, y les voy a mostrar algunas fotos, pero antes quisiera hablar del trabajo de dos personas que fueron fundamentales en esa época, en el 92, Concha Ruiz y Paz Álvarez. O sea, en medio de este proyecto gigantesco, hermoso, de la sala de matemáticas, ellas dos empiezan a establecer una manera distinta de hacer divulgación desde el museo. Y trabajan con los anfitriones, los mediadores de la sala, que, o sea, si bien su trabajo era para, o sea, esta formación de los mediadores a través de talleres y seminarios, era que tuvieran o sea, pudieran interactuar con la sala y los visitantes de una manera, pues, mucho mejor y mucho más efectiva. En realidad crearon una voluntad de divulgar, o sea, de hacer divulgación de matemáticas en varias generaciones, en los chicos que estaban en el museo enseñando, ¿no? Y bueno, es fundamental este vínculo con la Facultad de Ciencias y la sala de matemáticas, donde, o sea, a través de seminarios, servicios sociales, alimentaban al pues a los anfitriones, a este grupo de gente que realmente es la que trabaja, la que hace la divulgación en la sala. Hoy en día, en el 2017, bueno, hicimos un montón de juguetes padrísimos que, pues, si un día tienen la oportunidad de pasar por aquí, o sea, se los recomiendo. Tenemos nuestro billar elíptico y un triángulo de Pascal interactivo gigante. Pero creo que uno de los objetos más impresionantes y que no sé si haya en alguna otra parte, son estos super caleidoscopios del Rolly que hizo en el 92, que aprovechando las simetrías
de los sólidos platónicos, en particular del dodecaedro, pues genera este caleidoscopio que pues, muchos hemos visto, muchos nos hemos imaginado, pero que es tamaño humano, ¿no? Donde te puedes meter, la experiencia es fantástica al encontrarte un objeto de este tamaño tan lindo. Bueno, sí, esos caleidoscopios marcaron profundamente pues yo creo que a toda mi generación y tuvieron sus reformas, etcétera, pero incluso Julia Carrillo en esta remodelación, o sea, también presentamos un caleidoscopio como inspirado, ¿no? O sea, como que se puede trazar el origen de los niños, o sea, cuando éramos niños, fuimos a la sala, nos maravillaron estos objetos y pues han tenido una trascendencia súper fuerte. Contamos en la exposición con un nuevo caleidoscopio de Julia Carrillo. Y bueno, otro de los detalles divertidos que quería contarles es nuestro el teorema de Pitágoras, ¿no? Un famoso objeto, este es antiguísimo, es de los orígenes del museo, que es un teorema de Pitágoras que solo funciona a las 11:58 de la mañana, o en solo un momento del día funciona. Esta placa de acrílico gira y hay un líquido que llena los espacios de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa, pero que infelizmente solo funciona a cierta temperatura ambiente, porque pues cuando hace un poco más de frío el fluido se contrae y pues ya no puedes ver la comprobación. Y cuando hace más calor, pues en fin, sobra, ¿no? Pero bueno, esa es una visión panorámica. En fin, volviendo a la sociedad matemática mexicana, ¿no? Actualmente sus principales actividades de divulgación se detienen en la difusión de las actividades de todos a través de sus redes sociales. También tiene ciertos apoyos económicos para el desarrollo de actividades pequeñas, sobre todo de grupos pequeños, de grupos poco representados o gente que está trabajando en la provincia, en el interior de la República, en sus escuelas, en sus patios, donde necesitan no solo, o sea, no solo un pequeño apoyo económico, sino un respaldo para que les permitan, o sea, para como que les permitan realizar sus actividades. Estimula concursos de cuento y poesía, de fotografía, infografías, en fin, hay como una interacción con la gente a través de estas actividades. Pero en los congresos nacionales, pues hay varias actividades, en particular la de joven a joven, que llevamos investigadores o jóvenes estudiantes de maestría a las prepas, a las secundarias, a que conversen con los chicos, y la actividad de la que les quiero hablar hoy, que es la de matemáticas en la calle. Matemáticas en la calle surge en el 2012 o sea, en realidad hay algo que nos pasa, o hay una cosa que yo llamo la leyenda, la historia del taxi, que uno va al Congreso Nacional, ¿no? Son 2,000 personas que en general estos congresos se hacen en ciudades pequeñas para estimular el desarrollo de las matemáticas de una facultad o de un grupo de facultades en lugares donde, pues, en poblaciones, en ciudades pequeñas, ¿no? No son los centros grandes de matemáticas. Y es abrumador porque llegan 2,000 personas a la ciudad y toman, o sea, además de tomar el lugar del centro de convenciones o la universidad o el lugar donde se celebran las pláticas, toman restaurantes, bares, plazas, taxis, o sea, son una plaga esa semana en la ciudad. Y es muy común subirte, o sea, el segundo o tercer día del Congreso, subirte a un taxi porque vas a ir a comer al restaurante y el taxista te pregunta, pero bueno, que ya sé que ustedes son los matemáticos, porque no solo traemos nuestra credencial colgada del cuello, o sea, tenemos facha de matemáticos que nos reconocen a kilómetros. Dice, ok, sí, los matemáticos, pero ¿qué hacen? ¿No? O sea, ¿por qué estudian matemáticas? ¿Por qué se juntan? O sea, una pregunta reiterada en todos los lugares de la ciudad donde sucedía el Congreso. Y pues, o sea, era obvia la respuesta. O sea, teníamos que hacer algo para sacar el, el Congreso a la calle de la ciudad donde sucedía, porque, o sea, que la gente tuviera un poquito más acercamiento hacia las matemáticas que los bichos raros que paseaban y tomaron su ciudad por una semana.
En este proyecto, Concha Ruiz, Gabriela Campero, Adolfo Guillot, Isabel Ubar, Paloma Subieta y yo, pues estuvimos pues tratando de definir y coordinar y de inventar algunas, o sea, como este brazo del Congreso. Y bueno, sucedieron carteles, bueno, hubo, por ejemplo, en esta interacción de varias cabezas, de varias personas, varios grupos, pudimos tener una diversidad de actividades muy ricas, ¿no? Donde está esta niña enredada en una cuerda. Es una actividad fantástica que se puede llevar a todos lados, donde te tratas de desanudar y es un imán, ¿no? O sea, no hay nadie que pase por una plaza donde estén jugando con las ligas que no quiera participar, ¿no? Hubo sesión de cine, como ven ahí están las torres de Hanoi, carteles, en fin, ¿no? Fue una experiencia increíble que, pues, que viene de esta colaboración, ¿no? El Festival Matemático funcionó, hicimos una pareja, pues, más que pareja, o sea, el conjunto fue muy, muy potente, ¿no? Algunos años después, en el 16, cuando el Congreso fue en Aguascalientes, y gracias, o sea, yo creo que impulsado porque el coordinador académico o sea, Adolfo Sánchez Valenzuela y Berta Gamboa estaban trabajando pues en la coordinación y la dirección del Congreso, eh, invitaron a participar a Matemorfosis, a encargarse de las actividades de matemáticas en la calle. Y bueno, también tuvo un profundo impacto. Y pero es la primera vez que o sea, entra otro grupo a jugar a este juego. El año siguiente, en el 17, pues bueno, ahí hay un cambio, se cumplen 50 años del Congreso Nacional y se decide realizar en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues hay mucha colaboración, hay mucha participación de mucha gente y surgen una serie de proyectos, o sea, una serie de como brazos que empiezan a tocar a una gran cantidad de personas. Un primer esfuerzo que salió, o sea, una semilla que fue una expresión de matemáticas visibles, es una selección de obras gráficas o sea, muy intrínsecamente relacionadas con matemáticas, pero visualmente muy atractivas, que seleccionamos con Julia Carrillo y con Ana Rechman. Empezó con motivo de la celebración de este congreso y después se desperdigó en distintas facetas. O sea, tuvo una parte en Universum, sucedió en Oaxaca, otra exposición de estas en medio, ay, está al revés, exacto, en medio del sexto Festival Nacional del Conocimiento, donde Bruno Cisneros y toda la gente de Profe participaron en una fiesta enorme. Y un poco después nos la llevamos al bosque del Tepec, donde, pues, la verdad es que yo no tengo una noción concreta de cuánta gente fue, pero probablemente asistieron 30,000 personas, o sea, no recuerdo el número, o sea, unos números gigantescos, ¿no? Y el trabajo de Paloma Subieta, o sea, este poder de convocatoria, ¿no? Masiva, es increíble. Espérenme. Y eventualmente, o sea, ya en el 2020, de esta misma línea acaba convergiendo en una exposición en un museo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Museo UNAM hoy, que se llama Matemáticas Visibles, una manera de imaginar las preguntas, que pues bueno, que nos permitía tener una presencia mayor. Tristemente, o sea, se inauguró la sala y 2 o 3 semanas después nos cayó la pandemia y tuvieron que cerrar ese museo, o sea, cerró sus puertas. Pero, o sea, bueno, volviendo a matemáticas en la calle, eh, en Ciudad de México, Artemat, coordinado por Lucía López de Medrano, a un año de haber surgido el proyecto de Artemat, se encarga de coordinar las acciones de matemáticas en la calle.
Esto es en el Centro Cultural Universitario y como pueden ver, era una cantidad infinita de personas que querían participar en estas actividades. E incluso tuvimos la presencia de un coterráneo suyo, Eduardo Sáenz Cabezón, que como pueden ver en la imagen, estaba un poco aterrado de la cantidad de gente que llegó a su conferencia. Yo creo que o sea, uno de puntos a resaltar de estas actividades como gigantes, o sea, esta colaboración de muchas personas que o sea, que atienden, o sea, que llaman la atención de un público gigantesco. Aquí pueden ver a Eduardo después de su sesión de firmas, como es costumbre, se rinde en el suelo. Después de haber firmado cada uno de los autógrafos. Es sorprendente su compromiso con su gente, con su público. Y bueno, además de las actividades de matemáticas en la calle las conferencias de Eduardo Sáenz, hubo una serie de actividades como los círculos matemáticos, o sea, entremeses matemáticos, en la parte de matemáticas para todos, en fin, la cantidad de actividades fue enorme gracias a la colaboración de muchas personas, ¿no? De esta interacción entre cada uno de los actores, que cada quien aporta un pedazo y pues la fuerza que tienen en conjunto es sorprendente. Al año siguiente, el Congreso se va a Villahermosa, que es en el sur de la República, y Metamorfosis, o sea, del CIMAT, tienen un par de actividades tanto en el centro de la ciudad, como o sea, en el centro de Villahermosa y en Cunduacán, que es como una ciudad al lado, donde aquí coordina Paz Álvarez, ¿no? Y le dan una gran fuerza a este tipo al proyecto de matemáticas en la calle. Y también sucede algo súper importante. Javier Elizondo y Bruno Cisneros coordinan una sesión especial dentro de la parte académica del Congreso, en la que nos preguntamos qué es y para qué hacer divulgación de matemáticas en México, ¿no? Y bueno, hay o sea, un par de mesas redondas y sobre todo hay una unión, o sea, es la primera vez que todos los personajes del país, o una gran parte de los que estábamos haciendo divulgación, nos juntamos en una mesa a conversar, ¿no? A narrar nuestras experiencias, a ver cuáles eran nuestros problemas, qué podíamos compartir. Creo que es muy importante esa reunión. Y entonces nos volvemos locos, ¿no? Nos volvemos locos en el siguiente año, en el 2019, que nos vamos a Monterrey, eh, donde, ¿cómo les explico? O sea, eh, Paz tiene Paz Álvarez tiene una manera, una intensidad, una fuerza para impulsar proyectos grandes y que uno ve o sea, en el primer momento como esto es una locura, que ahorita les cuento. Además de haber una sesión especial de divulgación escrita y evaluación de la divulgación, una participación de Andrés Navas contándonos la experiencia chilena, Matemáticas en la Calle decide, o sea, se dan cuenta que, bueno, déjenme dar una noción de qué tamaño es Nuevo León, ¿no? Esta es la República Mexicana, el estado de Nuevo León es este de aquí, que espero se vea con el mouse, y tiene 53 municipios, que son como pequeñas regiones de gobierno en el estado. Y a Paz se le ocurre, bueno, si es el 51 Congreso podría ir a los 53 municipios del estado de Nuevo León. Y eso era como, pues, o sea, no era solo llevar las matemáticas del Congreso Nacional al bar o al taxista que nos llevaba todos los días o a la gente de la plaza de enfrente del hotel donde estábamos, ¿no? Esto era tomar un proyecto de una envergadura mucho más grande, ¿no? Porque aquí la logística, cómo moverse, cómo llegar, o sea,
no sé si son 200 kilómetros, ¿no? Las 100 kilómetros entre el centro y los municipios, es monstruoso. Y bueno, fue súper exitoso. Estos son no llegamos a los 53, pero debe haberle puesto numeritos para contarlo, pero son bastantes, ¿no? Y las actividades, en vez de ser una gran actividad, eran pequeñas actividades en lugares comunitarios, en lugares locales, ¿no? Un grupo de personas se iban, por ejemplo, a Santiago, a Linares, y llegaban al centro comunitario, una pequeñita plaza, donde trabajaban con un montón de entusiasmo y materiales bonitos, y la participación, o sea, la cara de felicidad y de participación de todas las personas involucradas, pues bueno, fue fantástico. Por ahí está Paz, creo que en esta foto debe estar por aquí. O sea, en números es mortal, ¿no? Se atendieron a 5.500 personas, entre estudiantes de todos los niveles y la gente que iba pasando, en 5 días. En 5 días, en una región, en un área bastante grande, ¿no? Es una fuerza, o sea, de coordinación, pues de sinergia entre varias personas. Ay, sí, me pasé, ¿no? Entre los que estaban participando. Creo que aquí hay un error en la lámina porque el 52 va a los 53 o 51, en fin, no es difícil. Participó el colectivo Nanacayotl, Dimate de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, Alma Rosa de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Eva Rubio Espinosa del Tecnológico de Oaxaca. No sé si ven que la parte geográfica, o sea, la interacción geográfica es de muchos estados alrededor, no solo de Monterrey, ¿no? O sea, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Zacatecas, Ciudad de México, en fin, Guerrero, Estado de México, Nayarit, ¿no? Y por supuesto, ¿no? La Universidad de Nuevo León. Y bueno, estábamos agarrando vuelo y nos cayó el bicho, ¿no? El SARS-CoV-2, que de alguna manera rompió, bueno, como a todo, ¿no? Partió la parte presencial, ¿no? Totalmente impensable juntar a 5.000 personas, o sea, hacer vínculos entre 5.000 personas o 30.000, no sé, adiós, ¿no? Y nos muestra o sea, y nos plantea varias preguntas, ¿no? O sea, las redes sociales es el lugar que nos queda, o sea, el lugar donde podemos interactuar en esta contingencia, y entonces somos muchos los actores, pero es el mismo foro donde todos queremos participar al mismo tiempo, ¿no? Y de alguna manera, pues nos deja la pregunta de, bueno, ¿cómo le hacemos para tener pues, para que todo el mundo pueda hacer sus actividades, para que todo el mundo pueda verlas, ¿no? No podemos, o sea, una sobresaturación al final de cuentas, el YouTube, Facebook y se acabó, ¿no? O sea, es un espacio relativamente pequeño donde hay cantidades tremendas de personas. Claro, también, o sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos seguidores, queremos palomitas, queremos me gusta, o cómo aprovechar esta nueva plataforma, esta nueva plaza pública, ¿no? Para hacer nuestro objetivo, que es divulgar matemáticas. ¿Qué hacer con estas redes sociales? En particular, hay un grupo, o sea, que me perturba un poco, es el grupo de matemáticos de Facebook, que tiene así 115.000 personas, y donde están ávidas de información, de cualquier cosa de matemáticas que sale ahí con calidad, pues es abrazado, repartido, leído y probablemente comunicado en los círculos de las personas alrededor de los miembros que pertenecen a ese grupo. En fin, plantea un montón de preguntas interesantes. Y el otro punto importante es, en el 2020, el Congreso Nacional pues se va a lo virtual y nos abre una oportunidad de juntar, o sea, acercarnos a la gente que está haciendo divulgación, ya no alrededor, o sea, no solo en nuestra pequeña célula mexicana, que es gigantesca, sino Latinoamérica, ¿no? Las distancias ya no existen, podemos hacer este tipo de reuniones mucho más fácilmente, y bueno, fue un éxito, ¿no? La sesión, la mesa redonda que coordinaron Andrés Navas y Lucía López de Medrano, y donde pues
Ágata y Bruno y Janet, y, en fin, no todo, se pudieron intercambiar muchas experiencias y sobre todo estrechar vínculos como este que estamos ahora ejerciendo. Y bueno, matemáticas en la calle, pues se acabó la calle y nos tuvimos que ir a lo virtual, ¿no? Y ahí el trabajo de Darío Latorre, Bruno Cisneros, Gaz de Joneví, Beatriz Vargas, Paloma Subieta, casi todos son del Instituto de Matemáticas. Gazde es del Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia, y el colectivo Nanacayotl con Marco Mesa y Rubén Niño. Bueno, Marco, una pena que se lo llevó esta pandemia horrible, mi corazón. Y bueno, hicieron una serie de videos, o sea, de cosas como estos videos que te podías encontrar en la red, como si estuvieras caminando por la plaza, ¿no? Vas caminando por la plaza en las otras actividades de matemáticas en la calle y ¡zas!, ¿no? Te enfrentas a un matemático o una matemática hablando de por qué le gustan las ecuaciones diferenciales, ¿no? A un nivel súper cercano, que bueno, tiene un impacto, ¿no? Creo que podríamos hacer un montón de cosas en este rubro virtual de manera bastante económica, ¿no? Bueno, no en trabajo, pero o sea, en trabajo porque es una locura, pero en producción. En fin, antes de que se me acabe el tiempo, si no es que ya me extendí demasiado, quisiera como hacer como una serie de conclusiones, ¿no? Creo que de este panorama en particular que les estoy hablando de la divulgación en México, se ven varias generaciones de esfuerzos sobresalientes con muchísimas caras, ¿no? Hay un montón de cosas que no, que tuve que quitar de esta, pues, de este recorrido, porque pues si no, no íbamos a acabar nunca, ¿no? Universum, ¿no? Realmente cambió la cara de o abrió, cambió, o sea, le puso una marca muy fuerte en la comunidad de divulgadores de matemáticas, además de la científica, y el trabajo de Concha Ruiz y de Paz Álvarez es fundamental. Y, en fin, algo que necesitamos es fomentar la especialización, la profesionalización de los estudiantes y de los voluntarios, ¿no? Ellos, o sea, este trabajo que se haga con estas generaciones que están empezando es fundamental para el futuro, porque son los que después van a estar haciendo la divulgación y van a estar, eh, pues, no sé, instruyendo o o sea, jalando a los nuevos, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Tener un reconocimiento en la comunidad, o sea, en la academia, de que la divulgación es una tarea profesional importante y fundamental, ¿no? Hay algunos logros, o sea, ya hay un reconocimiento muy fuerte, pero todavía no es o sea, todavía es como, bueno, pues sí, está padre que hagas divulgación, pero deberías de hacer también investigación. En fin, depende de cada quien. eh, un lugar donde podemos colaborar un montón de manera inmediata o en el muy, muy corto plazo, pues son este mundo virtual, las redes sociales, el tráfico de informaciones, el tráfico de materiales, ¿no? Hace que nuestros esfuerzos tengan un público mucho más grande y pues una eficacia mucho mayor, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos muchas preguntas de cómo aprovechar estas redes sociales, ¿no? Y hay ustedes los españoles tienen la red Dima, ¿no? Yo creo que es un ejemplo a seguir en México que es fundamental, y a mí me queda una pregunta muy grande, o sea, ¿cómo esta red de personas convive con las instituciones, ¿no? En particular con la sociedad española, o sea, desde los ojos de la sociedad matemática mexicana, es cómo esta sociedad puede o sea, convivir o estrechar lazos con su red, o sea, con esta red de personas, ¿no? Creo que nos hace falta, o sea, sería increíble tener una gran comunicación alrededor de eso. En fin, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Aubin, por la interesantísima conferencia, por toda la información que habéis recopilado, también con la ayuda de Beatriz. Me han fascinado todos los antecedentes históricos que nos has contado de Alzate, de Concha Ruiz, Paz Álvarez. Son todos temas tremendamente interesantes. Me he quedado con ganas de saber mucho más de todos ellos. Y bueno, yo creo que es fundamental
conocer y reconocer la historia que nos precede, así que muchas gracias. También me ha encantado conocer los proyectos más actuales que has presentado en torno a Universium, a la Sociedad Matemática Mexicana y los congresos, y en concreto, claro, Matemáticas en la Calle, que es un proyecto impresionante por el que os felicito a todas las personas que habéis intervenido porque en él, en su desarrollo, en las diversas ediciones, porque es de verdad un gran logro. Me ha parecido muy pertinente, además, los apuntes que has hecho sobre el tema de la virtualidad en la divulgación. Y bueno, además creo que en estos posibles futuros puentes que estamos queriendo trazar entre la divulgación matemática mexicana y española, pues será muy interesante tener en cuenta esas consideraciones que ya has empezado a apuntar y que, bueno, espero que podamos tratar más en la mesa redonda. También todos estos temas que presentabas ahora como conclusiones, yo creo que nos dan bastantes ideas para debatir en esta mesa redonda que, recuerdo, tendrá lugar el 15 de junio a las 12 del mediodía, hora de Ciudad de México. Os invitamos también para, si queréis, añadir algunas preguntas específicamente a la intervención de Aubin, a dejarlas como comentarios en este vídeo y, por supuesto, a participar en la mesa que, como digo, tendrá lugar el 15 de junio a mediodía, hora de México. Así que nada, muchísimas gracias otra vez, Aubin, porque de verdad que ha sido un placer escucharte y yo creo que tenemos mucho que compartir y mucho que aprender, así que me ha emocionado mucho esta conferencia. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Agatha. Gracias, Lucía. Y nos vemos en la mesa redonda. Sí.